Hola, un saludo a todas las personas que están con nosotros en este curso sobre traqueostomía, sobre el cuidado que debemos tener del paciente traqueostomizado. En este momento vamos a hablar sobre el transporte seguro del paciente portador de traqueostomía. Yo soy la licenciada Rosana Vega Farfán, soy especialista en pediatría y soy enfermera asistencial del Instituto Nacional de Salud del Niño Sano. Les agradezco su presencia y vamos a hablar directamente sobre este tema que es tan importante. El transporte seguro, ¿no? Nosotros no estamos hablando de un transporte a través de instituciones, estamos hablando de un transporte intrahospitalario. Este transporte intrahospitalario se define como un procedimiento en el cual tenemos a un paciente hospitalizado y es transferido o trasladado de un lado a otro dentro de la misma institución y ese transporte debe guardar un proceso de atención donde nos brinde una total seguridad y una continuidad en el cuidado, ¿no? Es muy importante que nosotros realicemos el transporte de este paciente con todas las garantías de que nuestra atención durante este traslado sea de una forma permanente y continua. Entonces, ¿cuáles son las fases del transporte? Nosotros tenemos ya en la institución, que lo podemos encontrar en la página web del instituto, también nosotros tenemos iconos dentro de nuestras computadoras que nos permiten poder acceder a estas guías institucionales. En ellas nosotros tenemos guías de transporte del paciente crítico, también el paciente dentro de la institución, ¿no? De allí nosotros podemos revisar, y en esas guías nosotros vamos a ver que el transporte tiene diferentes fases. La fase de preparación, traslado y el retorno del paciente, porque en algunos determinados momentos nosotros podemos hacer la preparación y el traslado, más no el retorno, pero en la gran mayoría de los casos del transporte, usualmente podemos retornar con el paciente a nuestro servicio, a nuestra área. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. La fase de preparación. La fase de preparación es una fase de preparación que iniciamos con una fase administrativa. Esto, compañeros, colegas, tenemos que tenerlo muy, muy, pero muy en cuenta. Nosotros no trasladamos a un paciente sin una preparación, no solamente física, sino también administrativa. Es importante que nosotros sepamos con anterioridad la fecha y la hora del traslado, del transporte intrahospitalario. ¿Por qué? Porque normalmente cuando transferimos a un paciente o trasladamos a un paciente, el personal de enfermería, tanto el personal profesional como el personal técnico, tenemos que tener bastante claro la fecha y el momento en el cual se realizará. También hay una coordinación donde nosotros hacemos un reporte de enfermería. Inicialmente es un reporte telefónico porque indicamos a través vía telefónica, a través de los anexos de la institución y conversamos con la colega o con el área del servicio que se asumirá el siguiente punto del traslado del paciente. Entonces nosotros debemos indicar el nombre completo del paciente, el diagnóstico médico actualizado. ¿Por qué ponemos un diagnóstico médico actualizado? Muchas veces, y esto lo sabemos todos, que hemos manejado pacientes con traqueostomía, el paciente, cuando la paciente está recién traqueostomizado, usualmente no está colonizado, no tiene infecciones respiratorias, digamos que es un paciente con cero infección. En especial si estamos por primera vez, ¿no? Muchas de esas veces son pacientes que no tienen una patología bacteriana, ya en
en la parte ventilatoria, por lo tanto, digamos que es un paciente, vamos a decirlo así, un paciente libre. Sin embargo, conforme van pasando los días del paciente de traqueostomizado, y en especial los pacientes que tienen ya traqueostomías de larga data, podemos tener pacientes que están recibiendo tratamiento antibiótico para alguna patología ventilatoria. Por lo tanto, nuestro paciente debe tener siempre una actualización del diagnóstico médico acorde a las perdón, a los cultivos de secreciones que se puedan tener. Entonces, eso es muy importante. Nosotros podemos transferir o trasladar a un paciente traqueostomizado hacia áreas que no están preparadas para contener pacientes contaminados. También podemos estar de repente transfiriendo o trasladando a un paciente que puede llegar a sala de operaciones y esas salas se pueden contaminar. Entonces es importante que nosotros conozcamos el diagnóstico médico actual, al día del traslado. Y obviamente, por tanto, su estado epidemiológico, ¿no? Si se le han hecho interconsultas a epidemiología, si está llevando tratamiento antibiótico, si tiene el alta epidemiológica. Aquí mismo nosotros debemos tener una idea bastante clara del estado ventilatorio del paciente, ¿no? Si precisa oxígeno, si precisa aspiraciones constantes de secreciones. También es importante que nosotros podamos reportar la fecha de la colocación de la cánula de traqueostomía. Eso es muy importante. No es igual transportar a un paciente que nosotros tenemos recién traqueostomizado como a un paciente que tiene ya una traqueostomía de hace un tiempo atrás. O que de repente el paciente ya viene de casa traqueostomizado eh, con cirugías y cambios previos de traqueostomía. También así debemos reportar nuestros dispositivos adicionales, cánulas de oxígeno y sobre todo la última nebulización y la aspiración de secreciones que se haya realizado en el paciente. Por último, debemos también hablar sobre el estado cognitivo del paciente. Bueno, quienes hemos trabajado con pacientes con lesiones cognitivas, o con pacientes sindrómicos, donde el estado neurológico del paciente está alterado. Sabemos precisamente que estos pacientes van a realizar y a generar una cantidad importante de secreciones por su estado alterado. Entonces, eso todo se debe ser reportado, no podemos nosotros saltar este reporte previo a el transporte. También debemos dar educación sanitaria al paciente, al familiar, al cuidador. Sabemos que nuestros pacientes no están solos, hay algunos que sí, pero la gran mayoría de nuestros pacientitos están con un familiar en compañía durante toda la estancia, familiar o cuidador, pero están siempre, la gran mayoría de las veces, acompañados. Entonces debemos hacer la explicación del traslado, el objetivo del traslado, por qué estamos trasladando al paciente, sus características del traslado y sobre todo qué es el procedimiento que se le va a hacer y la duración del traslado, ¿no? No todos los procedimientos duran la misma cantidad de tiempo, por lo tanto el familiar también tiene que estar en pleno conocimiento de lo que se le va a hacer, cuánto va a durar. Muchos están muy preocupados de forma previa por el procedimiento en sí y obviamente su ansiedad puede también afectar a a la capacidad que tenga el paciente de colaborar. Entonces, tenemos también cuál es una preparación. En nuestra guía de traslado de paciente crítico, mencionan esta aplicación de la escala de riesgo del traslado. Esta es una aplicación que inicialmente está
formulada para el traslado del paciente grave, pero es aplicable a todo tipo de paciente. Entonces, nosotros vamos a ver en esta tablita que lo estamos presentando que hay varios ítems que debemos considerar. El paciente que tiene un tubo de traqueostomía o un tubo endotraqueal tendrá una clasificación mayor al que no la tiene. Igualmente, si tiene soportes ventilatorios de oxígeno o una ventilación mecánica durante el traslado. Si está paciente monitorizado, y en este caso, pues la recomendación es que siempre debe ser trasladado con algún tipo de monitor, ¿no? Tenemos, si el paciente tiene patologías cardiovasculares, una arritmia, o tiene patologías cognitivas con respecto al nivel de conciencia con la puntuación del Glasgow. Asimismo, si precisa soporte farmacológico de fármacos cardiovascular para la parte cardiovascular, y se dará puntuaciones acordes al riesgo que sufra o que podría estar a tener durante el transporte. Entonces, los pacientes que tienen de 0 a 3, es decir, que tienen 1 o 2 o 3 puntos en los cuales han dado 1, el riesgo es bajo. En ellos, la monitorización electrocardiográfica no necesariamente debe ser obligatoria, pero sí se recomienda. Cuando el paciente supera estos 4 puntos, a partir de eso ya estamos calificando al paciente en un riesgo mayor, un riesgo intermedio, hasta el puntaje mayor, que es el paciente con alto riesgo. Entonces, ustedes deben tenerlo bastante en cuenta. Como les comunico, esto se encuentra dentro de la guía de transporte del paciente, y nosotros podemos acceder a esta tabla, ¿no? Y deberíamos nosotros, de una manera previa en la parte administrativa, poner y aplicar esta escala de riesgo del paciente. Bueno, entonces, una vez que hemos aplicado esta escala de riesgo del traslado, vamos a obtener, como les digo, esta puntuación, y esta puntuación nos va a dar 3 riesgos, ¿no? El grupo 1 son todos aquellos que, como se les recomienda una monitorización básica, de un saturímetro, donde nos pueda dar frecuencia cardíaca, saturación, ¿no? Serán trasladados siempre con el personal profesional de enfermería y el técnico de enfermería, ambos preferentemente. ¿Por qué lo digo preferentemente? Porque sabemos cuáles son las condiciones a veces de los traslados. Muchas veces, en especial en las áreas de hospitalización, se trasladan pacientes a varias y diversas áreas. Por lo tanto, se hace imposible que un personal pueda estar en diferentes áreas al mismo tiempo. Entonces, muchas veces, si el paciente está en este grupo 1, deberá bajar acompañado del técnico de enfermería, que son ampliamente capacitados. Pero, de preferencia, la norma dicta que él debe ser trasladado junto con el personal profesional de enfermería. El grupo número 2 es un riesgo intermedio, hasta 8 puntos como máximo. En algunos casos son pacientes hemodinámicamente inestables, necesitan algún tipo de monitorización electrocardiográfica, y en algunos casos pueden tener soporte farmacológico cardiovascular, ¿no? Estos también serán monitorizados con un monitor de repente de mayor cantidad de parámetros, y siempre bajo la responsabilidad obligada del personal profesional de enfermería y el técnico de enfermería. Si nosotros tenemos al paciente además con un apoyo de oxígeno y una necesidad de aspiración constante de secreciones, o con mucha persistencia, debemos estar dentro de este traslado como personal profesional.
Siguiendo, en esta aplicación tenemos al grupo 3, que son los pacientes que son más críticos, más dependientes y tienen un riesgo, obviamente un riesgo mayor. Ellos serán trasladados siempre con la responsabilidad presencial del médico tratante, el personal profesional de enfermería y el técnico de enfermería. Entonces, ya vamos aumentando la cantidad de personal. Usualmente son los pacientes que están ventilados de manera a presión positiva, de manera manual, con un resucitador manual o con una máquina de ventilación mecánica de transporte. Tenemos también una preparación física del paciente de manera antes del traslado, ¿no? Nosotros debemos hacer la revisión de la cánula de traqueostomía, no solamente al momento de trasladarlo, sino durante el inicio del turno, pero muy en especial durante el traslado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que revisar que el paciente tenga una cánula realmente permeable, que se haya nebulizado en el caso de lo que él precise o indicado por el médico de manera previa al traslado. Debemos hacer la aspiración de secreciones según convenga. Evidentemente, si el paciente se encuentra con una cantidad abundante de secreciones, debemos hacerla antes del traslado, porque evidentemente durante el traslado va a ser muy difícil. Y sobre todo que el paciente traqueostomizado debe ser trasladado con un estoma completamente higienizado. Nosotros pues, no podemos llegar al servicio que nos va a recibir el paciente con un estoma en mal estado de higiene. Parte de la revisión de la cánula de traqueostomía incluye, por supuesto, tal cual la guía del cuidado del paciente portador de traqueostomía, también institucional, también en el internet y también dentro de los iconos de las guías que tenemos en las computadoras, nos habla sobre la preparación física del paciente, ¿no? La revisión de la cánula de traqueostomía, el cambio del apósito del estómago. Usualmente, nosotros utilizamos gas. Y eso creo que es del dominio público y además no solamente somos la única institución que la usa, es como un cuidado muy extendido, ¿no? Sin embargo, lo recomendable no es el uso de las gasas, porque recuerden que la gran mayoría de nuestras gasas están hechas con algodón por una cuestión de necesidad de absorción, ¿no? Porque el algodón suele ser hidrofílico, entonces asume y absorbe, pero las gasas, al ser algodón, también es un producto de origen orgánico. Y todos los productos de origen orgánico tienden a ser caldo de cultivo de bacterias. Entonces, el apósito del estoma preferentemente no debería realizarse con gasas. Si no tuviésemos, pues se utilizaría, pero preferentemente nosotros debemos elegir un apósito que sea estéril o lo más aséptico posible y que me permita a mí absorber las secreciones periostomales, que me permita a mí tener un, una comodidad, un confort alrededor del cuello del paciente. Recuerden que estas cánulas de traqueostomía son de plástico semirrígido, por lo tanto generan una incomodidad al momento del mentón, del cuello del paciente, y es importante que nosotros le brindemos ese confort. También debemos hacer una revisión de la cinta de sujeción y, compañeros, creo que aquí está este punto, pareciera que no lo es tan importante, pero sí lo es. Una cinta de sujeción de traqueostomía que no se encuentra en su lugar, lo único que nos va a permitir es favorecer una decanulación durante el traslado del paciente. Y por último, si tuviésemos cánula de traqueostomía con CAF, nosotros debemos hacer una revisión del CAF. Ese CAF debe ser, obviamente, manejado con un manómetro especial para medir, donde nosotros debemos mantener una presión que no sea superior a 20 milímetros de agua.
Entonces, eh, lo estamos midiendo, esto ya queda en nosotros solicitarlo, insistir para que podamos obtenerlo y en el peor de los casos anotar que nuestro CAF debe tener las anotaciones del caso, ¿no? En este caso, pues, anotar que no se puede realizar la medición, sin embargo, el CAF se ha comprobado que está insuflado. Lo ideal, evidentemente, es no pasar de los 20 milímetros de agua. Tenemos una preparación física también donde vamos a utilizar una monitorización. No es necesario que sea un monitor de 12 parámetros, pero sí un monitor bastante básico en el cual nosotros podamos verificar las 5 funciones vitales, ¿no? Y además hacer uso del maletín de transporte que debe llevarse siempre en la camilla o en los pies de la cama. eh, Estamos en el pleno uso de poderlo colocar, de utilizar. Debemos ser nosotros gestores de cambio dentro de nuestras áreas de trabajo y tratar en lo posible que se cumplan toda esta preparación previa al traslado de nuestro paciente traqueostomizado. El uso de los tratamientos endovenosos de bombas de infusión, como lo veíamos en el cuadro, si es que necesita medicación especial, antiarrítmicos, inotrópicos, y obviamente el paciente va a pasar con este tratamiento endovenoso y de lo contrario es lo recomendable que solamente pasen con las bombas estrictamente necesarias. Asimismo, nosotros debemos tener una protección acorde también con las guías institucionales sobre los drenajes, en especial, por ejemplo, drenajes importantes como drenajes torácicos o drenajes del sistema ventricular externo, en el caso de neurocirugía. Bueno, entonces nuestro traslado ya hemos cumplido con toda la parte previa y vamos a hacer el traslado acorde con la guía tal cual nos la dice, nosotros debemos hacer la monitorización, una coordinación previa y sobre todo, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, reconocer los puntos de apoyo en cada piso en caso de que el paciente esté en un estado precise atención de emergencia. Entonces, en nuestra guía nos dice que el primer piso, el punto de apoyo es el servicio de emergencia e imágenes. En el tercer piso es el centro quirúrgico. En cuarto piso tenemos hospitalización quemados. En el quinto piso, especialidades pediátricas. En el sexto piso, neurocirugía. Y en el séptimo piso, hospitalización cardiovascular o cardiológica. En este caso, tenemos un punto de apoyo. Nosotros no podemos de repente quedarnos en el tercer piso y buscar el apoyo en donde no lo vamos a obtener. En este caso es la URPA de la sala de operaciones, ¿no? Porque ahí tenemos pacientes y también tenemos la oportunidad de tener un médico que está constantemente en la sala que nos puede ayudar con la estabilización del paciente. Igual en los otros pisos tenemos médicos que están 24/7 dentro de los pisos de pediatría o de repente los cirujanos que nos pueden ayudar a la estabilización del paciente y sobre todo para dar el apoyo más preciso y más adecuado. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, de repente no lo conocimos, ¿no? Una vez que se haya realizado el procedimiento, ya sea de imágenes, ya sea de centro quirúrgico, o de repente algún procedimiento en consultorio externo, nosotros vamos nuevamente a repetir la preparación física del paciente en el punto donde hemos dejado a nuestro paciente. Entonces,
en el punto intermedio, es decir, yo lo saqué de mi servicio, lo llevé, digamos, a centro quirúrgico y antes de recogerlo en la URPA nosotros vamos a hacer una revisión de la preparación física, tanto el personal que nos está entregando al paciente como quien recibe al paciente, ¿no? Como les decía, en retorno postquirúrgico debemos hacer un checklist que está en la cara posterior del checklist inicial del prequirúrgico al pie de la cama del paciente. Eso también es muy importante. Nosotros recibimos el reporte del personal de la URPA, pero nosotros estamos obligados a hacer el llenado del checklist de la cara posterior. Anotar las funciones vitales que estamos viendo en los monitores y recibir el reporte del personal de enfermería de la U. Igualmente, y antes de retirarnos del área donde se encuentra en ese momento el paciente, nosotros debemos preguntar al familiar si se fue informado sobre el estado de salud, sobre el procedimiento realizado o alguna otra peculiaridad o incidencia que el médico o el personal de enfermería haya reportado al familiar. En esto, por favor, quiero incidir mucho. Muchas de nuestras actividades de enfermería están precedidas por un tiempo corto, ¿no? Pero que a veces no tengamos o tengamos muy poco tiempo para realizar múltiples procedimientos, no quiere decir que nosotros vamos a olvidar esta parte humana con respecto al familiar, ¿no? Entonces, no podemos salir del área donde se realizó el procedimiento sin que el familiar pueda tener un informe rápido y conciso de lo que se le ha realizado. ¿Sí? Mucha de la desconfianza de los familiares está generada porque no se le ha informado debidamente o no se le han resuelto las dudas que tiene al respecto con la salud de su pequeño. Le agradezco a todos la presencia y el haberme escuchado. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que el traslado del paciente con traqueostomía debe ser un traslado lo más seguro y lo más acorde al protocolo, tanto a la guía de traslado del paciente crítico como al paciente, el cuidado que se le dé al paciente traqueostomizado. Son dos guías que se unen dentro de esta ponencia. Es muy importante que nosotros podamos leerla, compañeros, colegas, acudamos al internet donde están colgadas las guías y podamos revisar. Si nosotros tuviésemos alguna duda al respecto, siéntense por favor completamente libres de hacérmela en el taller que vamos a tener sobre el cuidado de la traqueostomía y se responderán las dudas al momento de la actividad presencial. Saludos a todos, nos vemos.